Qué precioso es tu amor, infinito como el cielo es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor, extravagante y firme como las montañas. Oh, qué precioso es tu amor, no conoce las fronteras, es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor, inagotable y sobrepasa aún las nubes. Oh, Jesús, eres la fuente de amor, tú me permites beber del río de tus delicias. Bebo de la unción que fluye de ti, sumergido estoy,
Hermanos, buenas noches. Qué gusto me da nuevamente estar en contacto con ustedes. Espero que ustedes, como yo, pues estén también disfrutando de este momento, de este espacio en el que vamos a meditar la palabra de Dios. Y bueno, pues este día tú has estado escuchando en todos los medios todo el recordatorio que se ha hecho acerca de la muerte y la crucifixión de Jesús. Y bueno, pues hace poquito también estuvo de moda una película que se llamó Antes de morir, en donde estos dos actores, Friedman y Nicholson, hacen una lista de cosas que quieren ellos hacer antes de partir. Y bueno, pues son afortunados pues porque tienen todo para poderlo llevar a cabo, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, esto entra en mucho contraste con las 7 cosas o las 7 frases que Jesús hizo antes de partir. Entonces, este es el tema y el título de lo que hoy vamos a estar meditando. Realmente no es nada, hermano, que tú no conozcas. Te lo estoy trayendo a memoria para que juntos estemos reflexionando acerca de, en el caso de la lista de Jesús o de la lista que yo tengo, ¿verdad? Son 7 cosas o 7 frases que él dijo antes de partir. Y bueno, pues vamos a ponernos en las manos de Dios para poder empezar con nuestro estudio de esta noche. Y pues bueno, escuchamos también un canto muy bonito, ya tú lo conoces, en algún momento lo hemos entonado en la congregación. Y bueno, pues vamos a ponernos en las manos de Dios siguiendo la letra de este canto, en donde Jesús es nuestra fuente de amor. Es un amor, hermanos, inagotable, es un amor infinito, es un amor precioso, es un amor sin límite, es un amor eterno. Y pues qué hermoso que ahora nosotros podemos llegar a Él y poder deleitarnos en su palabra, poder saber, conocerlo a través de ella, poder meditar respecto de ella también. Y pues es un gozo, un deleite realmente poder estar en la presencia del Señor. Y bueno, pues vamos a darle gracias por este día. Señor, te damos gracias porque tú has estado con nosotros, Señor, todo este tiempo. Gracias por todas las bondades que has derramado en la vida de cada uno de nosotros, por tu amor inagotable, por tu misericordia, por, por ser como eres, Señor. Gracias te damos en esta hora y te rogamos que podamos poder entender, Señor, esos momentos, Señor, porque no tenemos por qué olvidarlos. Tenemos un gran gozo en ti en este tiempo por la vida que tú nos has dado, pero también no podemos hacer a un lado y olvidar todo lo que tú padeciste, pero queremos agradecerte, Señor, con todo nuestro corazón, todo lo que tú has hecho, Señor, por cada uno de nosotros y por aquellos, Señor, que aún todavía no te conocen, pero que también te conocerán, Señor. Gracias, Padre, por mis hermanos en la fe. Gracias, Señor, por los amigos, por las personas que están pasando por este medio, Señor, y quizás les pueda interesar este asunto, este tema, y puedan recibir de ti, Señor, el mensaje que tú tienes para ellos y para nosotros en esta noche. Te rogamos, Espíritu Santo, que tú te muevas con poder, que tú obres en los corazones, Señor, de cada uno de nosotros y podamos reflexionar acerca de estas cosas que tú hiciste, Padre, y que tú dejaste para que las pudiéramos meditar. Te damos tantas gracias, Dios, por todo tu amor y toda tu misericordia y por tu bondad, Señor, que no tiene fin. Gracias, Padre, porque a ti te plació también hacer esta entrega. Y gracias, Hijo, porque estuviste dispuesto a obedecer. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú
estuviste fortaleciendo la vida de Jesús, pero también tú, Señor, has quedado en este lugar precioso ahora con nosotros para poder contar contigo en todo momento. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y hermanos, pues vamos a empezar nuestra reflexión en el libro, en el Evangelio de Lucas, y vamos al capítulo 23, Lucas 23, y nos vamos a ubicar en el 34. Estas cosas que vamos a estar leyendo, hermanos, son frases, fueron oraciones que el Señor hizo ya en el momento que ya estaba en la cruz. Y esta primera que vamos a mencionar, te decía, no es nada nuevo para ti ni para mí, ya son cosas que ya sabemos, simplemente vamos a recordarlas porque es también una manera de honrar lo que el Señor Jesús hizo. Y en Lucas 23:34, después de que ya llega al lugar de la calavera y ya está a un lado, con dos malhechores, los, los soldados ya le han quitado su ropa, hermanos, ya esta ropa ya la tienen ellos en su poder. Jesús está expuesto completamente en esa cruz. Y Jesús les dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aquí tenemos la primera meditación, el perdón, hermanos. Fíjate que esta palabra es una palabra en griego que se llama aphesis. No es tanto el que yo te diga, ay, en griego, no, sino que el significado de la palabra te dice mucho y habla acerca, aphesis, de libertad y te envía de otra palabra de origen, en donde te dice que esta palabra de aphesis es aphiemi, es enviar, dejar ir, soltar. Y esto tiene mucho que ver con el perdón. Precisamente Jesús, a pesar del escarnio, de la burla, de que Él está expuesto completamente en su cuerpo y en todo su ser, delante de todas estas personas que han fraguado su muerte y que desconocen, olvidaron los tiempos, olvidaron la misión que el Padre les había encomendado, sobre todo al grupo religioso, pues ellos la habían olvidado, ya no había misericordia, no había amor, no había absolutamente nada de lo que debería de haber en estos siervos que tenían como función transmitir eh, esta, esta parte de ordenanzas o de cosas que Dios le agradaban, ¿verdad? Y que ellos tenían que ser ejemplo. Entonces, vemos que este ambiente está rodeando en la parte de abajo, ¿verdad? Donde se encuentra toda esta gente y se burlan y todo. Y Jesús implora el perdón. Implora el perdón haciéndolo Él primeramente, desde luego, porque Él está haciendo una obra completa y es una obra de amor y es una entrega total. Y esto no va en el último momento a marcar una mala actitud o un mal decir de parte de Jesús. Y esta parte del perdón es ese completamente, esa liberación que Él hace de lo que ellos le están haciendo, de burla, de escarnio, de vituperio, ¿verdad? Y Él los suelta, no los guarda en su corazón y por el contrario le dice a su papá, ¿verdad? Que los perdone, que ellos ignoran, no saben lo que están haciendo con Él. Ciertamente, hermanos, la voluntad del hombre está como velada, está oculta en la gran misión que tiene Jesús y no lo pueden reconocer,
porque no hay fe en él, no lo conocieron, no supieron realmente quién era hasta el final, ¿no? Pero esta palabra pues nos encierra una situación, por otro lado también, en la que Jesús pues se encuentra solo, no están los discípulos excepto Juan y las mujeres que acompañaron a su madre, a María, hasta el final, pues están con él en ese momento, y entonces se encuentra él solo. Ya había sido traicionado, ¿no? Por Judas, pero de alguna manera también Pedro lo había negado, ¿no? No es propiamente una traición, pero una negación de quién era él, de que él andaba con él, pues había sido seguramente para Jesús también muy dolorosa. Y por otra parte, el pueblo al que él había venido, a su pueblo, a su raza, a su nación, pues completamente también lo había rechazado. Y pareciera como que estos son indicadores suficientes como para que Jesús abdique en la obra que él viene a hacer, pero no, él está hasta el final soportando todo porque el fin de esto es muy grande. Entonces aquí tenemos las primeras frases o la primera frase, las primeras palabras que Jesús mencionó. La segunda también la vamos a encontrar en Lucas capítulo 23, pero ahora en el versículo 43. Y en este versículo se encuentra ya él con los dos malhechores a un lado, y ciertamente uno de ellos se burla también de Jesús y le dice que pues se libere y que también los libere a ellos y a ver, ¿no? Que muestre realmente quién es. Sin embargo, el otro que está a su lado tiene, hermanos, una situación en donde él reconoce que él es pecador y reconoce quién es Jesús. Y ciertamente la mirada de Jesús, yo siempre pienso que debió haber sido una mirada profunda, una mirada muy tierna, una mirada que puede desbaratar a cualquiera. Y mientras el otro que estaba tratando de evadir su culpabilidad, quizás en ese momento su último día o sus últimos momentos de vida, y quiere buscar como que la salida, pues el otro está realmente viendo que el fin está inminente, ya no hay más que hacer. Pero al ver a Jesús y poder mirarse en los ojos de él, definitivamente a él lo tocan y esos ojos de Jesús, y entonces él dice ciertamente que ellos están en ese lugar porque realmente lo merecen, porque han hecho cosas malas y el castigo que están ahora recibiendo es realmente justo. Sin embargo, también menciona que en el caso de Jesús es un hombre inocente, él no ha hecho nada malo. Y él menciona unas palabras que le dice a Jesús, y le dice en el versículo 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Habla este hombre ciertamente sabiendo, reconociendo de que la vida no termina en esta tierra, sino que se extiende más allá. Yo creo que este hombre lo tenía cierto, que había una vida más allá. Y entonces le dice, acuérdate de mí, porque él se reconoce con toda humildad como un pecador, y eso es lo que le da gracia y favor delante de Jesús. Y Jesús no le dice, bueno, tú no cumpliste con esto, no te bautizaste, no esto, no lo otro, no aquello, no, absolutamente no le pone condición.
Y la respuesta de Jesús es inmediata en el versículo 43. Y le contesta Jesús: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y fíjate, hermano, cómo estamos viendo, si primero el Señor está suplicando el perdón de una manera nada personal, sino para los que están haciendo escarnio de Él. Ahora, para este pecador que se arrepiente, que lo reconoce y que en este momento del fin le está diciendo: Señor, acuérdate de mí. Ahora Jesús le da una promesa y le da junto con la promesa una certeza. Yo te decía que hay cosas que Jesús dijo y que pareciera que todavía muchas de ellas no se cumplen, pero en otros casos, como en este, fue inmediato, porque cuando ese hombre le quebraron las rodillas y expiró, entonces en ese momento sus ojos se cerraron, pero se abrieron con Jesús, en el paraíso con Jesús. Y el paraíso es un jardín, yo tengo una idea que es un jardín, es un hermoso lugar, pero vemos también más en otro libro, más adelante, que es precisamente en el paraíso donde se encuentra el árbol de la vida. Entonces, pues ahí nos apela a nosotros que si nosotros creemos y nos mantenemos hasta el fin, entonces pues nos dará a comer también del árbol de la vida. Y este hombre que se encontraba ahí, pues bueno, era un hombre que ya no tardaría, sino en cuestión de segundos, quizás de minutos, pero de un segundo, poder estar precisamente con Jesús. Yo creo que eso él nunca lo imaginó. Y era precisamente el castigo que ellos merecían, hermanos, porque en Romanos 6:23 te dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, el regalo, dádiva como sinónimo de regalo de Dios, es la vida eterna en Cristo Señor nuestro. Entonces ahí vemos precisamente los dos destinos finales de un ser humano. O tú te vas a una condenación eterna, que es vivir por la eternidad sin Dios, o elegir creer en Jesucristo, en la obra que Él hizo y en las promesas que Él nos da para cuando nosotros tengamos que partir de esta tierra. Y eso es algo que tenemos que tenerlo muy claro, hermanos, porque toda persona tiene que tener una, una regla de vida, una norma de vida, una ley que pueda, o algo que pueda estar muy arriba de nosotros. Y hay personas pues que tienen diferente tipo de fuerzas o fortalezas, pero la nuestra es la palabra de Dios, es la Biblia, y en la Biblia está escrito, y así dice, que la paga del pecado es muerte, es separación de Dios para siempre. Pero si estamos en Dios o con Dios antes de partir, como en este caso este hombre lo hizo en su minuto final, entonces él alcanzó el perdón, alcanzó la misericordia de Jesús, de Dios, de nuestro amado Dios, y entonces ahora él está gozando de esa plenitud de vida eterna con Jesús. Fíjate qué inmediato y qué hermoso es esto cuando tú decides por Dios. Pero pues también está la otra parte, ¿no? La tercera frase la vamos a encontrar, ahora ponle allí un dedito en Juan, en Lucas, y nos vamos a ir a Juan 19, el libro que sigue, a Juan 19, y si ya lo tienes, te vas a ir a 26, Juan 19, 26. Y en Juan 19, 26, que también nos habla de todo este
proceso de la crucifixión, en el versículo 26 dice que cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, le dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Fíjate cómo hay una responsabilidad en el amor, hermanos. Es lo que yo puedo ver en esta tercera frase que dice Jesús. Él vino, se hizo carne precisamente para morar en medio de nosotros. Y cuando Él tiene la vida con nosotros, sabe que como seres humanos tenemos necesidades. También necesitamos de la compañía. Y aunque aquí la familia también estaba presente, fíjate que también la Escritura te dice que tenemos muchas veces a un amigo más cercano que a un hermano. Y eso suena duro, suena triste. Pero a veces esta relación que se tiene interpersonal, que fue la que el Señor estableció en este tiempo que Él estuvo entre nosotros, la valoró muchísimo y sabía que estaba siendo entregada su mamá en las manos de alguien que no la dejaría jamás, ni dejaría ni permitiría que le faltara nada. Él lo había amado, se lo había demostrado. Juan había sido transformado, hermanos, en su carácter. A veces tenemos la ilusión, la imagen de aquella pintura, ¿verdad?, renacentista, en donde vemos a Juan con ojos de paloma, que está recargado en el hombro de Jesús. Y hermanos, pues ese Juan fue transformado durante toda la vida. Él habla y escribe en blanco y negro. Es un hombre muy radical, es un hombre extremista. Pero también Juan era un hombre que junto con su hermano Jacobo, el Señor les puso el nombre de Boanerges, porque ellos en una ocasión, yendo por el camino que querían pasar por Samaria y los trataron mal, entonces ellos se enojaron, pero hacía enojo a flor de piel, y entonces ellos quisieron la autorización de Jesús para que ellos pudieran orar y que descendiera fuego del cielo y consumiera a toda esa gente de Samaria. Y bueno, pues ahí vemos un poquito el temperamento de Elías, ¿verdad? Pero pues estos eran por ahí, por ahí, no se estaban dando un quien vive ahí con Elías. Y realmente el Señor Jesús los reprende y les dice que no saben de qué espíritu son, porque tiempo después no pasó mucho tiempo en el que estos samaritanos iban a convertirse. Imagínate que los hubieran quemado, hubiera sido pues la muerte total, ¿verdad? Pero pues realmente el Señor, que sabía todas las cosas, pues los reprende y les advierte que ellos no han entendido del espíritu de quién son. Pero Juan, ya para entonces, que está viviendo, que no dejó a Jesús ni siquiera en el momento en el que él fue azotado, por ahí algunos comentaristas dicen que él tenía muy buenas relaciones ahí con personas importantes, que por ese motivo a él le permitieron estar cercano, y él estuvo cercano de Jesús durante todo este proceso del azotamiento, de irse en la cruz. Todo estuvo Juan muy cercano, muy cercano. Y bueno, pues vemos aquí a un hombre que recibe una comisión de responsabilidad de amor de la mamá de Jesús, porque hay que recordar también que Jesús era el primogénito. Y como primogénitos, pues siempre hay una responsabilidad que sentimos pues por los nuestros, por nuestros padres, por nuestros hermanos.
Y yo creo que esa es una bendición, que algunos dirían que es como una carga de bendición que Dios pone en los hijos primogénitos por los que amamos, por los que vienen después de nosotros. Y es algo que Dios pues nos va a demandar, nos va a preguntar qué hicimos, ¿verdad? Y bueno, Jesús no quiere dejar esa parte en aislado. Por otro lado, vamos a poner otro dedito aquí o una marquita para que no se, un papelito para que no se te olvide, y vamos a ir ahora a Mateo, perdón, a Marcos, vamos a ir a Marcos. Bueno, Marcos 15:34, anótalo. Menciona este mismo pasaje, pero vamos a leer el de Mateo 27:46. Mateo 27:46 está otra de las frases que estamos meditando ahorita en este momento de la cruz, en donde ya el tiempo está acercándose, ya Él está pues prácticamente en agonía, hermanos. Y dice en el versículo 46 de Mateo 27, dice que cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Y estas palabras, hermanos, están en arameo. Él habló en arameo. Marcos la pone como Eloí, Eloí, lama sabactani, y lo mismo. Y pues esto dice la escritura, nos los traduce, tanto Mateo como Marcos, nos dicen que esto significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y yo puedo ver, hermano, en esta frase, en este momento en el que Jesús está expresando estas palabras, tres cosas. Una, que él estaba llevando, hermano, sobre sí todo el peso del pecado de la humanidad. Y yo no alcanzo a imaginarme, hermano, cómo pudo haber sido ese peso tan grande en Jesús para que los pecados pasados de la humanidad pasada, de la presente en su tiempo, y nosotros en este tiempo y la que está por venir hasta que Él venga, puede ser hoy, hermano, qué tal que sea hoy, qué tal que sea la semana próxima, pero qué tal que pueda ser en más años y no nos toque a nosotros verlo, sino que veamos esta venida hasta que ya nuestros ojos están cerraditos. No lo sabemos porque nadie lo sabe. Pero yo no alcanzo a imaginar, hermanos, cómo pudo haber sido ese peso tan grande en el cuerpo de Jesús, y es ese dolor tan grande también, por otro lado, porque Él, siendo también Dios, pues estaba sufriendo también todo ese alejamiento de la humanidad de Dios. Por otro lado, la segunda cosa que yo veo es que Él puede experimentar como ser humano en su propio cuerpo toda esa maldad que hay en la humanidad. Y ahí Él se identifica con cada uno de nosotros. Por eso a veces para nosotros es como inexplicable si el violador, si el asesino, si el que cometió pecados muy grandes y muy graves tiene perdón de Dios. Pues Dios dice sí. Él los cargó sobre sí, se los llevó todos para arrojarlos. Si hay arrepentimiento genuino en el corazón del hombre, botarlos hasta el fondo del mar y jamás acordarse de ellos, porque Él perdona completamente, totalmente y para siempre. Por eso no podemos decir que hay pecado más grande que Dios o un pecado muy grande que Dios no pueda perdonar. Todos los pecados para Dios son pecado y todos tienen un perdón si hay un arrepentimiento genuino de la persona, de alejarse completamente de ello y poder seguir
ese manual de vida que Él dejó, ¿verdad? Para nosotros como una guía para poderla seguir. Y la tercera cosa que yo veo en esta expresión es precisamente la de que Él experimenta un abandono total de su Padre. Y esta parte, hermanos, a mí se me hacía como antes imposible, yo no la podía entender, porque ciertamente en ese momento toda la maldad de la humanidad, todo el pecado del hombre está en Jesús. Y si un atributo tiene nuestro Dios es que Él es santo. Él no se mezcla con el pecado, Él no se mezcla con la maldad, Él no se mezcla con lo impropio, con lo inadecuado. No, Él ciertamente nos ama a nosotros porque somos creación de Él y Él al crearnos nos ha creado con una misión, con un propósito. Pero en nuestro caminar nosotros nos vamos desviando, vamos adquiriendo nuevas costumbres, nuevos hábitos y muchas veces, hermanos, estando en el Señor es cuando estas cosas pasan y esto es algo ciertamente pues inaudito por parte de nosotros los que conocemos. Por eso nosotros tenemos que estar ciertos, hermanos, de si verdaderamente nuestra vida, nuestra declaración de fe está en Él, porque podemos estar engañados con algo que no tenemos, con algo que podemos decir que lo tenemos, pero también la Escritura nos llama mucho la atención en Hebreos cuando nos dice que si acaso vamos a tener en poco la sangre de Jesús, porque esa sangre derramada fue precisamente por el perdón de nuestros pecados, por la reconciliación de nosotros para con su Padre y también para poder comprar nuestra vida, poder librarla de toda condenación y poder estar con Él. Entonces no podemos tener en poco la sangre de Jesús. Y como estaba Jesús completamente el pecado en Él y el Padre no tiene ningún tipo de comunión con la maldad, con el mal, con el pecado, Él no vio a Jesús, vio todo ese pecado de la humanidad en Él. Y por eso vemos aquí esta expresión de Jesús muy natural, humanamente hablando, que le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Él siente la soledad, el rechazo, el completamente no la vista de su Padre en él. Y hermanos, pues esto es algo muy doloroso. Yo creo que como hijos también recordamos, ¿no?, que a veces el castigo de nuestros papás era no vernos, el que fuéramos como invisibles. Y eso, hermanos, pues es mucho dolor para un niño, para un hijo. Y aquí Jesús estaba sintiendo eso, esa precisamente abandono de su Padre. Porque en 2 de Corintios 5:5 dice, hermanos, que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios estaba pagando, o más bien Jesús estaba pagando en ese momento la justicia, la justificación delante del Padre de que Él había dado un pago, un regalo, una gracia que no merecíamos, pero que por su sangre, que por su gran amor, que por su gran misericordia, en este momento la estaba vaciando en toda la humanidad, le aceptara o no. Y por eso, hermanos, pues esta sangre, ¿verdad?, no puede ser pisoteada, no puede ser ultrajada, hermanos, no puede, no puede, es un precio muy grande. Se pagó precio de sangre por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser justificados en Él. La quinta frase o cosa que yo veo, hermanos, es la necesidad terriblemente humana. Y
La anterior no te dije, pero es el ser sustituto nuestro, ser sustituto nuestro. Al final vamos a hacer una recopilación de todo esto que te dije, pero en Juan, vámonos ahora a Juan, ahora sí regresamos a Juan, nuevamente 19, en Juan 19, 28, nosotros tenemos esta expresión. Dice que sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y tengo sed, hermanos, es una necesidad completamente humana. Es también una necesidad de su condición corporal, porque para este momento Jesús está completamente con un desequilibrio en sus electrolitos. Él está experimentando esta parte de la sed de una manera muy, muy fuerte. Y sin embargo, pues él no quería que ningún rastro de amargura pudiera llegar a su cuerpo, hermanos, y le ofrecen a él una esponja con vinagre. Nosotros podemos ver que al momento de que él siente este sabor de vinagre y no de agua, la escupe, hermanos. No por una grosería, sino porque simplemente nada de amargura podía entrar en ese cuerpo, hermanos, que estaba siendo entregado. Y de verdad que cuando tú has estado en los momentos, bueno, a mí me ha tocado por lo menos en 2 ocasiones, una de ellas fue pues con mi papá, ya para morir, él tenía sed, ya estaba experimentando él mucha sed. En el caso de mi suegro también, él tenía mucha sed. Y a veces, hermano, como que tú quisieras darles lo que te piden, pero no es posible. Yo recuerdo que nada más podíamos darles una gasa humedecida en los labios y pues era con lo que ellos tenían que conformarse. Y pues aquí en Jesús yo también veo, pues realmente eran las cosas que se acostumbraban, era también como un sedante el vinagre, y Jesús no iba a permitir nada de eso en su cuerpo. Por eso no lo aceptó, por eso lo sacó. Y pues hermanos, también en esta parte, fíjate cómo el Señor lo vemos en su humanidad, en esta experiencia de la sed. Y cómo en este tiempo de vida a veces no consideramos, ¿verdad?, todas estas cosas que tenemos, que podemos disfrutar, que son parte de que tengamos a nuestro cuerpo equilibrado, bien, sano. Y bueno, pues bueno, aquí tenemos la necesidad humana de parte de Jesús en esta expresión de tengo sed. Vamos a irnos ahora, hermanos, a Lucas. Estamos ya llegando a la sexta, a la penúltima. Lucas 23, 46. Tenemos una expresión que para Lucas fue la última. Y bueno, en este capítulo de Lucas, él tiene 56 versículos, es una narración extensa. Y él que no estuvo en ese momento, pues él termina este momento de Jesús en el versículo 46 diciendo que entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y para Lucas esta expresión está también citada en el Salmo 31:6. Anótalo, luego lo checas. Y hermano, pues realmente el tener la seguridad
de saber en manos de quién te pones es importantísimo antes de partir. Em, Hay una vida después de esta, una vida que se extiende, pero es una vida porque el alma no muere. Dice que el alma, que es donde tenemos nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad, va al Padre. Pero cuando tú ya has partido de aquí y te vas y vas a la presencia del Señor a entregar cuentas, porque Él ahora te llama por tu nombre y no hay otro como tú, entonces ahora tú tienes que estar seguro, como lo estuvo Jesús, en las manos de quien se estaba poniendo. Y Él estaba poniéndose en las manos de su Padre y encomendándole su espíritu, porque la parte espiritual para el judío pues es esta parte almática, esta parte espiritual, que donde nosotros nos comunicamos o tenemos comunión con Dios también. Entonces estamos hablando de esta parte espiritual, no corporal, espiritual. Y él le dice a su padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y es una confianza, hermanos, que Jesús sabe que tiene, porque esta es la última palabra que menciona Lucas. Pero te vuelvo a repetir, Lucas no fue de los discípulos, no estuvo allí. El Espíritu Santo lo inspiró, sí, y quiso que esto él lo pusiera. Pero el que estaba ahí, y es lo último que vamos a leer, está en Juan, y esta es la última frase, la última expresión de Jesús. En Juan 19, versículo 30, tenemos la última. Juan estaba presente, él era el testigo ocular y presencial ahí con Jesús. Y dice la palabra que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y consumado es, hermanos, es el haber concluido la misión, esa extensión de amor, de que el hombre pudiera ser nuevamente reconciliado con Dios para la eternidad, tenía un precio que pagarse, y este precio fue Jesús. Fue la entrega de Jesús, y fue esa misión que hubo terminado, y que ahora Él, en la expresión de Juan, que fue testigo, dice: consumado es. Y hermanos, pues si el proceso de la muerte de Jesús, su completa actitud que demostraba que Él era completamente la vida, porque Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y lo vimos a través de toda esa secuencia de hechos que Él tuvo. Pues también, hermanos, las circunstancias tan horribles de su muerte pues no lo atemorizaron, en el sentido de que él dijera: no, ya mejor no quiero que la humanidad se las arregle como pueda. No, él hasta el final soportó todo esto por amor, hermano, porque es grande en misericordia. Estoy ya recopilándote estas 7 cosas que hoy meditamos. La responsabilidad del amor, hermano, de no dejar las cosas a medias, y tener que haber dejado esta tarea también encomendada a sus discípulos, que después les llamó apóstoles, ¿verdad? Enviados, que también había que hacer una tarea. Que también nosotros no olvidemos que tuvimos un sustituto que ocupó nuestro lugar, para que la muerte que merecíamos no la tuviéramos y pudiéramos ser reconciliados en vida con nuestro Padre amado. También que Él reconoce cuáles son nuestras necesidades humanas. Para Él no es indiferente, no las desconoce, las vivió con nosotros o estando aquí en su carne, y que ahora, hermanos, pues Él tiene una seguridad de a dónde va y con quién va.
y la última, que la tarea, la misión ha sido hecha. Es mi oración, hermanos, para mi vida, para la vida de los nuestros, de nuestra familia, de los que son cercanos, para los que son nuestros hermanos en la fe. Para ti, amigo, que nos estás escuchando, si pasas por aquí, hoy te conectaste con nosotros y quisiste escuchar este mensaje, pues bueno, también es una invitación que se extiende a ti. Es una invitación en donde tú tienes que estar seguro en las manos de quién vas a ir cuando tú partas de esta tierra. Y sobre todo que la misión por la cual Dios te ha creado la puedas cumplir a cabalidad y tú puedas decir, he terminado mi carrera y ahora me voy con mi Padre. Hermanos, pues me ha dado otra vez mucho gusto estar contigo en este día, poder recordar estas frases. Algunas de veras tocan nuestra carne, nuestro corazón, porque realmente pues era un ser inocente, el Hijo de Dios sin culpa y sin mancha, el que había venido en rescate tuyo y mío y de toda esta humanidad. Hermanos, pues vamos a descansar en esta noche meditando estas cosas y pues nos vemos en el día de la celebración del domingo, porque así como el Señor tuvo un viernes de dolor, ¿verdad? También hubo un domingo de resurrección, hermanos. Ya este Dios es al que alabamos y al que glorificamos por todo el tiempo de nuestra vida, pero también cuando estemos con Él. Hermano, pues mi cariño para ti y que esta meditación sea de bendición para tu vida. Hasta el próximo domingo.